Este es un video en el que vamos a repasar algunos conceptos sobre el código genético. Ustedes tienen un video que es específico de síntesis de proteínas. La idea con este video, va a ser corto, es profundizar un poquito en el código genético. Entonces, mm, recuerdan que eh, la síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual, a partir de una secuencia del ARN mensajero, una secuencia de nucleótidos, se codifican para los aminoácidos de una proteína, ¿sí? El proceso de síntesis de proteínas también se llama traducción. Recordemos nada más acá en el esquema y que en el ADN están contenidos los genes. El primer paso en la expresión génica es la transcripción del gen, ¿sí? De ese fragmento de ADN, de esa secuencia de ADN, en un ARN mensajero, ¿sí? Recuerden que ese ARN mensajero sufrió un proceso de maduración dentro del núcleo y luego era enviado al citoplasma, ¿ah? Como tenemos aquí, en donde va a ocurrir la traducción o síntesis de proteína, ¿sí? De acuerdo al código genético. Acá vemos un esquema de mayor tamaño en donde tenemos, ¿sí? En rojo representado el ARN mensajero. Aquí tenemos el ribosoma con la subunidad mayor, la subunidad menor. Estos son los ARNs de transferencia. Recuerden que son los que leen el mensaje. Está escrito en las bases del ARN mensajero, ¿sí? Y acá vemos cómo se va sintetizando la proteína, ¿sí? Este es el primer aminoácido. Por ahora tenemos un péptido de 4 aminoácidos, ¿sí? De esta forma, el orden de los aminoácidos, ¿sí? En una proteína va a estar determinado por el orden de los nucleótidos en el ARN mensajero, ¿sí? Que a su vez va a estar determinado por el orden de los nucleótidos en el ADN de la célula, ¿sí? Todos estos nombres, transcripción, traducción, código genético, eh, fueron inspirados en la Segunda Guerra Mundial. Son como nombres militares, este, código, ¿no? Transcripción, y todo esto fue en la posguerra, ¿no? De descubrimiento de la estructura del ADN, después le siguió el estudio del ADN, cómo era que determinaba la secuencia de las proteínas, ¿sí? Entonces está inspirado en esa época. Entonces, ustedes ya vieron cuál era el código genético, ¿sí? En la clase sobre síntesis de proteínas, vieron que se escriben tripletes, o lo que es lo mismo, codones. Estos fueron tres científicos que trabajaron en la década de los 60 principalmente en la elucidación del código genético, ¿sí? Los primeros codones que se asignaron a sus aminoácidos fueron los que son con una única base, por ejemplo, el UU, ¿sí? El este, GGG, esos fueron los primeros, los más fáciles de asignar. Y en el año 1968, estos tres científicos ganaron el premio Nobel en Medicina y Fisiología por sus trabajos en la elucidación del código genético, ¿sí? Otra característica es que es universal. ¿Eso qué quiere decir? Que es el mismo en todos los seres vivos, desde una bacteria, ¿sí? Plantas, animales unicelulares, pluricelulares, es decir, a lo largo de la escala biológica, este código se ha mantenido, ¿ah? Y eso nos habla de la unidad de la vida, es decir, que provenimos de un ancestro en común en donde esto ya estaba funcionando, ¿sí? Bueno, en realidad podemos decir que es casi universal porque hay algunas excepciones, ¿sí? Sobre todo en algunos organismos como las bacterias, eh, algunas arqueas, tienen algún codón que especifica otra cosa. Sobre todo a nivel de los codones de terminación, que ahora vamos a hablar un poco más, ¿sí? En algunas arqueas, por ejemplo, en vez de ser un codón de terminación, codifican para algún aminoácido. Otra característica del código genético es que no es ambiguo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no es ambiguo? Que cada codón, como ven acá, cada codón va a especificar un único aminoácido. ¿Tá? Es decir, el codón, por ejemplo, UCU va a especificar siempre serina. ¿Tá? El AUG, además tenemos algunos codones especiales. El AUG codifica para metionina, ¿ah? Y es además el codón de inicio, es decir, que toda la síntesis todas las proteínas empiezan a sintetizarse en su extremo aminoterminal y el primer aminoácido en incorporarse es una metionina. ¿Ah? Y después tenemos acá los codones de terminación, los codones stop,
que son estos tres, usualmente, ¿tá? Y que no codifican para ningún aminoácido y determinan que al aparecer este codón se termina la síntesis de la proteína, ¿sí? Por otro lado, decimos que el código genético es redundante, ¿no? ¿Por qué decimos que es redundante? Porque hay distintos codones que codifican para el mismo aminoácido, ¿tá? A estos se les llaman codones sinónimos. Como las palabras, los sinónimos significan lo mismo, bueno, los codones sinónimos son aquellos que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, acá tenemos 4 codones que codifican para el aminoácido valina, acá tenemos 4 codones que codifican para la anina. Estas familias de codones, si ustedes se fijan, las dos primeras letras del codón son la misma. ¿Ah? GU, por ejemplo, todos los que codifican para valina empiezan por GU, 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 GU. Y en la tercera posición puede haber cualquier base, ¿sí? Es lo que representamos acá. Las familias de codones generalmente las primeras dos posiciones son la misma base, y la que varía es la tercera posición del codón, ¿sí? Acá lo vemos lo mismo para la alanina. Cualquier codón o triplete que empiece con GC va a codificar para el aminoácido de alanina, ¿tá? Pero al haber varios codones que codifican para el mismo aminoácido, decimos que el código genético es redundante, ¿sí? Incluso hay aminoácidos que están codificados por hasta 6 codones distintos. Por ejemplo, acá tenemos la leucina, todos los codones que empiezan con CU codifican leucina. Y además, UA y UG también codifican leucina, ¿sí? Mientras que aquí estos codifican fenilalanina. La arginina también está codificada por 6 codones, ¿sí? Bien, los codones entonces van a ser reconocidos por una secuencia también de 3 bases que está presente en el ARN de transferencia, ¿sí? Está esquematizado aquí. Este es el ARN de transferencia, ¿sí? Ya vimos su estructura, y aquí tenemos la secuencia del anticodón, ¿ah? Que son estas 3 bases que van a interaccionar con 3 bases en el ARN mensajero que llamamos el codón, ¿tá? La interacción codón-anticodón, ¿sí? Va a ocurrir en forma antiparalela, igual que las dos cadenas del ADN, ¿recuerdan? Entonces, la primera base del codón, ¿sí? Que en este caso es una adenina, en este ejemplo, está en el extremo 5' del ARN mensajero. Por lo tanto, el uracilo va a estar del lado 3' del ARN de transferencia, ¿sí? Por otro lado, la última base del codón, del lado 3', va a interaccionar con la primera base del anticodón, ¿sí? Que está del lado 5'. Entonces, eh, dado que, como dijimos, hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido, ¿tá? Un mismo ARN de transferencia a veces puede leer más de un codón diferente, ¿sí? Y esto sucede porque hay una hipótesis que se llama la hipótesis del balanceo, ¿no? Que determina que usualmente los apareamientos entre la primera y la segunda base del codón con el anticodón se dan de forma estándar, ¿ah? Lo que habíamos visto hasta ahora, siempre que hay una adenina, se aparea con una timina, la guanina con una citosina, ¿ah? O en el caso del ARN, acá estamos en ARN, la adenina se aparea con el uracilo. Entonces, ¿qué es la hipótesis del balanceo? Establece que en la tercera posición del codón, ¿sí? Que interacciona con la primera del anticodón, es decir, aquí, pueden ocurrir apareamientos no estándar, es decir, que no sigan el apareamiento de bases que estamos viendo hasta ahora. Y aquí en estas tablas les traigo cuáles son los apareamientos posibles, ¿ah? Esto se vio que era así. Entonces, balanceo es porque en esa posición, ¿ah? Al no ocurrir el apareamiento estándar, se daría como una interacción más débil, si se quiere, un poco menos específica, y a eso se le llamó balanceo, ¿ah? Entonces, acá tenemos, ¿sí? Si estas son las bases que están presentes en la primera posición del anticodón, que puede haber citosina, adenina, guanina, uracilo, o inosina, que se acuerdan que hablamos de esta base, que es una base que se encuentra a veces en el anticodón. Entonces, cuando en la primera base del anticodón, es decir, en esta posición de aquí, tenemos citosina o adenina, solamente van a interaccionar con guanina o uracilo. Pero cuando es una guanina, como sería el ejemplo este de acá, puede interaccionar con citosina o con uracilo. Ven acá la tabla, cuando hay una guanina en la primera posición del anticodón, puede interaccionar con citosina o con uracilo. De hecho, aquí ven que esta guanina está interaccionando con un uracilo.
que no es el apareamiento estándar que habíamos visto hasta ahora. ¿No? Cuando hay un uracilo, puede interaccionar con adenina o con guanina, ¿sí? Y en el caso de la inosina, puede interaccionar con tres bases diferentes: citosina, adenina o uracilo. ¿Ah? Aquí es lo mismo, pero viéndolo desde el lado del ARN mensajero, ¿sí? Cuando estas son las bases que están en la tercera posición del codón, pueden ser reconocidas por estas bases en la primera del anticodón. ¿Ah? Y esto hace, como habíamos dicho, que los codones sinónimos puedan ser leídos por un mismo anticodón. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de, ustedes recuerdan que si bien el ADN es una molécula muy estable, a veces ocurren cambios en la molécula de ADN, ¿sí? De ADN. Mutaciones, por ejemplo, ¿sí? Que pueden ocurrir espontáneamente durante los procesos de replicación, ¿no? O por agentes externos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ocurren mutaciones en el ADN? ¿Ah? Vamos a ver en el sentido de cómo afecta a la síntesis de una proteína. Entonces, imagínense, por ejemplo, una mutación que ocurre en esta base, ¿sí? Acá tenemos separados, en azul está indicado el ADN, en rojo el ARN mensajero y en gris la proteína. ¿Ah? Entonces, estos son los aminoácidos de la proteína con el código de una letra. Y aquí, si ocurre una mutación aquí, sería en la tercera posición del codón, ¿verdad? Imaginemos que se sustituye la adenina por una guanina en el ADN. ¿Ah? Por lo tanto, también va a verse afectado el ARN mensajero, ¿sí? Si vamos a mirar el código genético, vemos que GAA, ¿sí? Que era la base que teníamos inicialmente, tanto GAA como GAG, que es el cambio luego de que ocurre la mutación, codifican para el aminoácido ácido glutámico, ¿sí? Que se usa la letra E para referirnos a él. Por lo tanto, ¿ah? En este caso estamos ante la presencia de una mutación que se denomina silenciosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien ocurre un cambio a nivel de la secuencia de ADN, eso no se va a ver reflejado en la secuencia de la proteína, que va a seguir siendo la misma. ¿Ah? Por eso se llaman mutaciones silenciosas, porque no están presentes en la proteína, no afectan la síntesis de la proteína. Veamos otro caso en donde la mutación, el cambio, ocurre en la primera base de este codón, ¿sí? Teníamos una guanina y cambia, ocurre una mutación y cambia por una adenina, ¿sí? Como habíamos visto, también se va a ver afectado el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, la guanina, GA, habíamos visto que codificaba para el ácido glutámico, pero al sustituir la guanina por una adenina, ahora tenemos el codón AAA. Y si miramos aquí el código genético, la AAA codifica para otro aminoácido, la lisina. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es un cambio de un aminoácido en la proteína. Se sustituye un aminoácido por otro. ¿No? Esto es lo que se llama una mutación de cambio de sentido, ¿sí? Porque ahora ese codón tiene otro sentido, especifica para otro aminoácido y va a cambiar ese aminoácido en la proteína. ¿Ah? ¿Cuán perjudicial sea esto para la proteína? Bueno, va a depender de en qué lugar de la estructura de la proteína caiga ese aminoácido que cambió, ¿sí? Si es, por ejemplo, estamos hablando de una enzima y es un aminoácido del sitio activo, tal vez sea grave y la enzima quede inactiva, ¿sí? Pero si es un aminoácido de una región que no importa mucho para la estructura tridimensional, capaz no afecta tanto. También va a depender de qué aminoácido cambia por cuál. ¿Ah? En este ejemplo nuestro estamos cambiando un ácido glutámico, que es un aminoácido con carga negativa, por una lisina, que es un aminoácido con carga positiva. Por lo tanto, es un cambio importante. Son aminoácidos con propiedades muy diferentes, ¿sí? Eso tiene más chance de que altere la estructura de la proteína. Si el cambio fuera de una leucina por una isoleucina, que son ambos aminoácidos hidrofóbicos, por ejemplo, ¿sí? Con propiedades similares, tal vez no se altere tanto, como cuando el cambio es por aminoácidos más diferentes. Bien, en este caso también es una mutación de una base por otra, la primera posición del codón, ¿sí? Pero ahora la guanina cambió por una timina. A nivel del ARN mensajero vamos a encontrar un uracilo, ¿sí? ¿Qué vemos acá?
El codón GA habíamos dicho que codificaba para ácido glutámico, pero el codón UA es un codón de terminación, por lo tanto, no especifica para ningún aminoácido. Habíamos dicho que los codones de terminación no codifican ningún aminoácido. Entonces, estas mutaciones se llaman mutaciones sin sentido, porque en ese punto va a terminar la síntesis de la proteína y se va a formar una proteína truncada, ¿sí? Es decir, que a partir de donde está ese codón de terminación, ¿sí? Se va a cortar la síntesis de la proteína. Generalmente estas proteínas truncadas terminan siendo degradadas por la célula. Bueno, acá tenemos otra mutación, ¿sí? Que es una inserción. Una inserción es cuando se incorpora un nuevo nucleótido. ¿Ah? Acá vemos una inserción de una adenina en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si vemos que ahora, en vez del codón AAC, vamos a tener, perdón, un codón que es AA. ¿Y eso qué va a ocurrir? Bueno, el codón AA, ¿sí? Codifica para otro aminoácido, para una lisina, ¿sí? Y además, a partir de este punto donde ocurrió la inserción, se corre el marco de lectura, ¿sí? El marco de lectura es donde empiezo yo a leer los codones, ¿ah? Existen tres marcos de lectura diferentes para un mismo ARN mensajero, ¿tá? Puedo empezar en esta U, puedo empezar en esta o puedo empezar en la C, acá en el ejemplo. Y eso me va a determinar distintos codones y por lo tanto distintos aminoácidos, ¿tá? Cuando ocurre una inserción de una base, de un nucleótido, perdón, se corre el marco de lectura y a partir del punto de la inserción, los aminoácidos que estén codificados de ahí en adelante van a ser todos diferentes. ¿Ah? Esto también es una mutación grave porque la proteína va a tener otros aminoácidos y por lo tanto posiblemente también no se pliegue correctamente, no termine siendo degradada. ¿Sí? Nuevamente va a depender de en qué parte de la proteína ocurra el corrimiento del marco de lectura, si es al inicio, si es al final. ¿Ah? Y por último, vamos a ver qué ocurre cuando hay una deleción de un nucleótido, es decir, cuando se pierde un nucleótido del ADN, ¿sí? Aquí también va a afectar tanto al ADN como al ARN y va a haber también, vamos a ver, aquí tenemos, ¿no? El codón anterior que codificaba por una asparagina, con la pérdida de un nucleótido, ahora ACG codifica para una treonina, ¿sí? Entonces ahí cambia el aminoácido. Y en el caso de CG, ¿sí? Como vimos, todos los anteriormente se codificaba para la anina, porque era este codón, ¿sí? CG. Luego que se perdió un nucleótido, ¿ah? Ahora tenemos CG que codifican, todos los codones que empiezan con CG codifican para arginina. Entonces, nuevamente, lo que ocurre es un corrimiento del marco de lectura. ¿Ah? A partir de ese punto donde sucede la delesión, ¿sí? Donde se pierde ese nucleótido, se va a correr todo el marco de lectura y se van a codificar otros aminoácidos diferentes. ¿Ah? Bien, y para terminar, una especie de resumen sobre la clasificación de las mutaciones, cómo afectan a la proteína sintetizada, vimos lo que son las mutaciones silenciosas, ¿ah? Donde ocurre un cambio a nivel del ADN, pero no es visualizado a nivel de la proteína, ¿ah? Porque el cambio en el ADN es por una base que sigue especificando para el mismo, un codón que sigue especificando el mismo aminoácido, ¿sí? Es decir, pasamos entre codones sinónimos. Puede ser una mutación que genere un cambio de sentido, es decir, que cambie un aminoácido por otro, una mutación sin sentido, es decir, que genere un codón de terminación, o las inserciones y las deleciones que provocan corrimientos en el marco de lectura y por lo tanto a partir del sitio donde se inserta o se delesiona un nucleótido va a cambiar completamente, ¿sí? La secuencia de la proteína. Gracias.